Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Logística y Más. Hoy estamos junto a don Gianni Contella, don Marcos Oliva. Vamos a estar conversando acerca de 5 años del COVID-19. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué cosas siguen igual? Bueno, un interesante tema que el otro día, nació de una conversación que tuvimos y estábamos analizando de lo vertiginoso que se ha vuelto últimamente el mundo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la información, la cantidad de información. Estábamos hablando del desarrollo de la inteligencia artificial con esta IA nueva que salió, no es la DeepSeek, sino que ahora salió otra que lo que hace es coordinar IAs. Entonces vamos a estar hablando de todo esto, bueno, que en cierta medida se vio impulsado por la pandemia global que tuvimos en el año 2020. Así que doy la bienvenida a nuestros panelistas que tenemos por acá, don Gianni Contella. ¿Cómo estás, Gianni? Hola, ¿cómo estás, Humberto? Marquito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá, buenas. Bienvenido, don Marcos Gianni. Oliva. ¿Cómo va todo? Acá andamos de nuevo, bien, acá estamos ya de regreso, así que estamos desde ya el estudio 3, desde Curi York. Estamos acá ya dando material de este lado. Interesante el tema de hoy día. Interesante, ¿cierto? Interesante el tema. Además de lo complejo que fue el tema, en su momento, todo lo que conllevó esta pandemia, todo lo que nos hizo cambiar de nuestra operativa, de nuestra forma de vivir, hubieron cambios súper complejos con este tema de la pandemia. En la logística nos pegó fuerte, y yo creo que muchos de los que hemos estado conversando post pandemia o durante pandemia, creo que la logística pasó a ser como la vedette en la pandemia. Eso es un tema para comenzarlo ahí. Es un tema interesante y ya pasaron 5 años. Eso es lo que estábamos viendo. Ya pasaron 5 años, o sea, 5 años desde algo que se materializó rápidamente y que uno, yo soy medio loco con los datos y todo lo más, entonces uno empieza a mirar la curva de contagio, la curva de expansión. Era increíble cómo se movía día a día cuando tú mirabas los mapas de calor, de cómo se iba moviendo, de dónde partió, dónde llegó, a Chile, dónde llegó, cómo se partió por allá, se vino acá, se Curicó, Temuco, no, Curicó, Talcahuano, Tomé, y empezó así, con una bomba de racimo. Yo decía como una bomba de racimo, y ya en un momento estábamos todos contaminados. Sí, oye, una pregunta, ¿a ustedes ¿ustedes se contagiaron o no? Sí. ¿Sí? ¿Tuvieron COVID? Sí, yo tuve COVID. ¿Sí? ¿Tú? Oye, no, yo sí, pensé que partió también. por Talca. No me acuerdo, no me acuerdo, yo parece que, no es chiste, parece que sí fue Talca, bueno, no es chiste. No es chiste, se parece que fue por ese lado, y que es increíble. Bueno, no es increíble, sino que el tema pasa por la globalización. A Chile llegó por una persona que había viajado, ya no me acuerdo si viajó por trabajo, por estudio o por vacaciones. El tipo estuvo por la zona del epicentro y llegó aquí y nos empezamos a contagiar, y todos al final nos contagiamos por una relación de esa forma. Yo me vine a contagiar bien avanzado, pero me contagié porque mi hijo se contagió en la universidad, contagió a la mamá me contagió a mí. ¿Cachai el círculo? Entonces, claro, al final esta pandemia tenía un grado de expansión muy alta, y yo creo que hasta el final no teníamos ninguna claridad de cómo te terminabas contagiando, que el aire, que la cuchara, que la pasaba yo me acuerdo que la pasaba por el fierro de la micro, del metro, todos estaban así que wow, que pues ahí me puedo contagiar. Podríamos decir a lo mejor de mala manera que era como el símil de cuando comenzó el VIH, que no, que si te tocaban, que si te besaban, oye, que... Marco,
Una crisis colectiva, así como... Una crisis colectiva, sí, no sé si se acuerdan de eso también, pues, o sea, que sí. Como el símil... Yo pensé que me iba a decir la fiebre española. Ah, no, como demasiado... No, es que te tengo la historia les tengo la historia completa. Nosotros hoy día con el COVID, pandemia global. Con el COVID, se habla de... increíble también, esta parte sí que la encuentro bien increíble. Con toda la información que tenemos y estamos súper digitalizados, bla, 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 hay diferencias con los datos. Mira qué entretenido. Sí. Oficialmente se habla de un poquito más de 7 millones de muertos, pero extraoficialmente se habla de casi 20 millones de fallecidos. Mira la diferencia, o sea, casi 3 veces de lo oficial a lo extraoficial, y tiene que ver con cómo se generaba la muerte, o sea, no era cómo se generaba la muerte, mal dicho, cómo se catalogaba la muerte, como el tipo murió por COVID o murió por un ataque al corazón, por una cuestión de insuficiencia renal, pero por ahí hay varias dudas. Una cosa que lo encuentro complejo es que de esos 7 millones, 5 millones y algo es personas de los 55 años hacia arriba. Fíjate dónde pegó esta pandemia, pegó en la gente mayor, y que probablemente, que todos los estudios dicen que probablemente, que ya tenían alguna afección de salud en su cuerpo, y esto solamente gatilló para que su reacción fuera más crítica y que los llevara para Walker. Después les doy los datos históricos. Después les doy los datos históricos. Tengo una pregunta a ustedes, aprovechando que estamos iniciando recién la conversación. Dale. ¿Ustedes creen que fue propagada? Nos van a votar el programa. Mira, amigo Trump. Nos van a votar el programa. O sea, si respondemos esa pregunta, lo más seguro es que tengamos un apagón digital. Sí, aquí... Chuta. Esto es buena pregunta, porque es conspiranoica, ¿cierto? Es como parte de las teorías conspiranoicas que están dando vuelta respecto a si fue una forma de control, pero yo creo que más allá de si fue propagado o no, yo creo que nos demostró un poco lo susceptible que somos nosotros al control, o sea, porque se restringieron varias cosas, ahí las personas que no estaban de acuerdo, bueno, tuvieron que acatar porque vinieron los decretos, ¿cierto? Esto de los límites entre comunas, yo estaba en Concepción, pasó bastante, y relacionado a la crisis que iba a decir delante, a nosotros, por ejemplo, a nosotros en nuestro DEPA nos dio COVID y nos querían echar. Sí, es que fue al principio cuando estaba toda esta crisis colectiva, porque al final también, como usted decía, en el tema de los contagios, una doctora viajó a España, llegó un día jueves, fue un cumpleaños un día sábado, y todas las personas que estaban ahí se contagiaron, o la mayoría, y se generaron esto de los contactos estrechos, que había que hacer cuarentena inmediata antes de que se cerraran las fronteras. Bueno, en ese intertanto se dio el aviso de que había que entrar en cuarentena, y un par de días después a mí me dio COVID. Nos dio COVID ahí en el DEPA que vivíamos. Y como cuando te empiezas con los síntomas, tenías un teléfono que había que avisar, llegó la ambulancia a tomar los exámenes, que tomaban ese examen que te colocaban la bestia hasta el fondo, y dimos positivo en COVID, y cuando se declaró, al tiro empezó ahí como la crisis colectiva, ¿ya? La histeria colectiva de que los adultos mayores que viven en el edificio, que se tienen que ir, y en esa época, como estaba todo recién partiendo, no estaban estas hospederías que se instalaron después. ¿Se acuerdan que te llevaban a un hotel y estabas en cuarentena 2 semanas? Entonces nos tuvimos que quedar ahí y no teníamos que tener contacto con nada, no podíamos asomar ni siquiera la nariz en la puerta del DEPA, porque ya habían hecho la solicitud para que nos expulsaran del edificio. O sea, ese es uno de los puntos, yo creo, que ocurrió al inicio, que tiene que ver con esta suerte de histeria colectiva que se generó.
Humberto, pero ¿Sí? fue al comienzo de la pandemia. Al comienzo. Sí, porque el encierro fue como el 16 de marzo. Nosotros el 24 de marzo ya estábamos con COVID positivo. Ahí el tema de lo poco tolerante que es la comunidad en general, pues el que querían echar era chuta, complejo. O sea, totalmente. Oye, sí, yo del COVID igual tengo como anécdotas. Hola, Rogelio. Rogelio, aquí está. Rogelio, saludos. Aquí de Taskility. Saludos, Rogelio. Oye, a mí me pasó, por ejemplo, bueno, yo por lo menos no tuve COVID hasta el año 2021. Ya. O sea, el 2020 no me dio COVID. Y me transformé en el logístico de la familia. Entonces, el señor de los mandados. El señor de los mandados. Y pero yo tengo 2 hijos, entonces iba constantemente a dejarles suministros, por lo menos cada 2 días. Y para que no se murieran, porque finalmente esto era una burbuja. Sí, claro. En esta burbuja uno no quería que nadie más se enfermara, entonces al sacrificio el más viejo. Entonces, finalmente ya cada 2 días salía a comprar, bien cubierto, pedía mi pase ahí en ¿cómo era? Carabineros de Chile. Sí. Así que ahí salía. Y de repente, acuérdense que era bien restringido el horario, así que ojalá pasara si no hubiese ningún control, pero tampoco andaban muchos autos en algún momento. Estamos hablando ya no marzo, no hablemos mayo, cuando casi las calles eran como desiertas. Y fue, como dices tú, hubo facetas dentro de todo, fuimos descubriendo cosas como la que te pasó a ti, como que hay una histeria colectiva, sí. Y es como, no, tenemos que sacarlos. O no sé, voy a andar en el ascensor y andar ahí echando... los microbios ahí. Sí, eso es un poco... De todo lo que se comprobó que realmente no servía mucho, parece, sino que más que lavarse las manos. Ahora, todavía hay tantas, no sé si decir como teorías, que finalmente muchos dicen, oye, pero solo una mascarilla así chiquitita controla el COVID. Y hay mascarillas que, no sé, gigantescas para otro tipo de enfermedades o, no sé, afecciones. Y uno decía, bueno, pero me están agarrando si finalmente solo con un tema... no sé si me vaya eso a realmente a proteger. Y era una mascarilla que usáis por 5 días seguidos. Claro, entonces, bueno, yo creo que también ahí está como yo creo que todavía está en proceso. Todavía no lo vamos a ver hasta un par de años más. ¿Qué cosas dentro de todo lo que hicimos realmente fueron efectivas y otras que realmente no tenían ninguna razón de ser? Quizás a lo mejor andábamos... Yo creo que el único concepto más real era que obviamente si estornudabas, el estornudo en sí, todo lo que sale, no se iba a esparcir tanto. Eso sí. Pero el resto yo creo que no servía de mucho, porque salía por acá, la gente no se sabía poner bien la mascarilla, y hasta el día de hoy. Pero si se dan cuenta, eso sí, hasta el día de hoy se ha extendido. Es muy común ver en la calle a adultos mayores o gente que se siente enferma y adopta el hecho de usar la mascarilla. Creo que es algo que ya nos quedó. Incluso el lavado de manos. Creo que son como las 2 cosas que hoy día nos han quedado, como porque ya es como cotidiano, no es que no nos laváramos las manos, pero hoy día es como, salgo y me lavo las manos, voy a hacer, me lavo las manos. Entonces creo que son 2 cosas que hoy día, hasta el día de hoy, han quedado mucho más reforzadas de lo que era antes. Y como te digo, me pasa mucho en la calle encontrarme gente que anda con mascarilla, no necesariamente en un hospital, sino que transita con una mascarilla. Y me imagino, yo no ocupo tanto, lo utilizo, pero no en una condición muy constante, el transporte público, y me imagino que en horarios peak, el metro a lo mejor hay mucha gente que sí lo usa, solamente como para una protección
de virus, no del COVID, sino que no me vaya a resfriar. Cualquier tipo de virus, claro. Cualquier tipo de virus. Sí, oye, y ahí, mira, pensando, o sea, como ya revisamos esta parte asociada a las experiencias, ¿qué piensan respecto, por ejemplo, a la implementación de las tecnologías? Porque el hecho de que nosotros estemos transmitiendo online, en este minuto, haciendo streaming en un podcast, se volvió algo natural, o sea, porque antes había mucha resistencia y faltaba adherencia al cambio, ¿cierto? Las empresas llevaban años intentando instaurar el teletrabajo de alguna forma, porque siempre se hablaba que el teletrabajo era muy bueno, podemos ver cuáles son los resultados que hemos obtenido, pero siempre estaba esta duda, este cuestionamiento respecto si iba a ser efectivo en las organizaciones. De repente viene el cierre COVID y las empresas se tienen que adaptar a este cambio relativo a la transmisión en vivo. O sea, en esa época aparecieron muchas plataformas, me acuerdo que había un montón, y nos tuvimos que adaptar rápidamente a lo que es teletrabajo y también, como decíamos, al tema logístico, ¿eh? Porque ahí la logística, como decía Yanni, fue como el actor principal que nos permitió generar los suministros necesarios para los hogares. Empezó, ahí ustedes a lo mejor manejan más estadística, pero el pic que debe haber ocurrido en la venta de internet, o sea, porque la gente compraba muchas veces para gestionar la ansiedad de... Conozco personas que compraban cosas, sobre todo hay varias empresas que aumentaron sus ventas de forma exponencial porque las personas no tenían nada más que hacer, o sea, estaban todo el día scrolleando, viendo, revisando internet, teletrabajando a medias, no tan como se ve hoy en día, porque tampoco había claridad respecto a las funciones, no sabían qué iban a hacer las empresas, habían empresas que estaban completamente cerradas en varios rubros, así que les pregunto un poco su parecer respecto a esto, o sea, ¿qué les impactó? A mí me impactó desde el punto de vista del teletrabajo. Tuvimos que trabajar bastante en temas de implementación, de empresas, ver las actividades, las reuniones, todo lo que tenía que ver con la coordinación de acciones, cómo se comunicaban los equipos en terreno. Esa parte a nosotros nos tocó harto. O sea, yo después tuve que salir, me acuerdo que tenía que hacer verificaciones y check de aplicaciones de estas como de equipos remotos. ¿Qué les generó a ustedes en cambio, Marcos? A mí la pandemia me enseñó a hacer las cosas distintas. Yo di un giro de 180 grados con la pandemia. Yo venía con un estilo de trabajo presencial al 100%, con movimientos, salidas a terreno 2 semanas seguidas, que me iba al sur, me iba al norte, y después volvía al centro, y después tenía que salir, y después me movía mucho. La pandemia me enseñó que todo eso lo podía hacer desde el computador. Yo me encerré el 19 de marzo del 2020. Ya. Me encerré. Entre comillas, ¿por qué? Porque me cerraron la oficina y me dijeron aquí no entra nadie más, y no entra nadie más. Pues, en ese momento yo estaba en la Universidad de Talca, en el CETLOC, y por 4 años nosotros habíamos ido a los clientes, nos habíamos movido de un lado para otro, íbamos a terreno, hacíamos levantamiento de terreno, y durante la pandemia hicimos lo mismo, pero desde el computador. Y ayudamos, lo mismo que te pasó a ti, a muchas empresas a hacer su logística desde la transformación digital. Sí. De hecho, creo que donde tuve mayor cercanía con la transformación digital, ya venía como hace años con eso, fue durante la pandemia, traspasar la digitalización a las empresas con distintos tipos de herramientas computacionales, que en ese momento era desde cambiar, no sé, a usar bien el WhatsApp para comunicarse con la gente, utilizar no me acuerdo, estaba el Team, el Zoom, el Meet, el Blue Jeans también había otro. Había otro, que era para poder tener reuniones de teletrabajo, reuniones en donde podían participar 20 personas, 30 personas, y increíble que poder coordinar esas reuniones también era todo un arte, porque, claro, oye, yo quiero hablar, no es que yo también quiero hablar, y espera, que levantó la mano Pedrito, que levantó la mano Juanito, hubo un cambio.
En cuanto a temas, en cuanto a número, yo fíjate que me sorprende mucho que antes de la pandemia el teletrabajo en Chile por lo menos era entre 3 al 4% de las empresas tenían teletrabajo. Durante la pandemia el teletrabajo creo que llegó al orden del 35% durante la pandemia, el teletrabajo. Y si miran los números post pandemia, el teletrabajo volvió al 4%. Entonces, por necesidad se hizo, pero cuando no hubo necesidad, se volvió atrás. Ese punto a mí todavía no lo entiendo. No entiendo bien por qué no mantuvimos la misma presión con el teletrabajo. Esa presión yo siempre he dicho, hay funciones en una organización que no justifican estar en una oficina al 100%. Podemos discutir después muy, muy latamente que si las condiciones que vas a tener en tu casa para hacer el teletrabajo son las óptimas, que si necesitáis cosas distintas, que cómo se comparten los gastos de estar teletrabajando con los gastos de estar en tu casa, en la oficina. Ahí hay varios temas bien entretenidos también, porque uno dice, ok, sí, me voy a trabajar a mi casa y no vengo más a la oficina, pero lo que yo gasto en mi casa se lo ahorra. Hay muchos que dicen, lo que yo gasto en mi casa se lo ahorra la oficina. Hay cosas bien, bien interesantes, porque yo me acuerdo que en algunas de las discusiones que en algún momento teníamos por ahí, sí, pero es que si yo trabajo desde mi casa tengo más gastos de agua. Ya, sí, ok. Sí, porque el café que me tomo o las veces que voy al baño en la oficina, gasto el agua allá y no gasto el agua en mi casa. Yo digo, wow, hilar, ahí para mí ya es hilar un poco fino, pero sí, pueden tener razón, que los costos asociados hay que analizarlo y hay que dar una vuelta. Sí, hay algunas empresas que tenían un bono COVID, que se llamaba bono COVID por teletrabajo, que absorbía todo lo que dice Marcos, la calefacción, el agua, el cafecito, la colación, porque eran beneficios que tenían las personas en las empresas y como en las empresas que no las tenían en la casa cuando era teletrabajo. Sí. Tengo un muy buen amigo que aprovecho de saludarlo, Neftalí, que trabaja en un banco. Y él nos contaba que el banco los mandó a todos para casa. Él es de la parte software, en la parte de informática. Y el banco cuando los mandó para la casa, los mandó con un kit. Y yo me sorprendí, de verdad, viejo, me sorprendí. Porque el kit era un escritorio, le mandaron un escritorio, un computador, una silla y le mandaron una cafetera. Y yo dije, wow, esto están pensando de verdad que el cambio. Y ellos siguieron en forma remota, y esto trabaja en forma remota, aunque él hoy día me dice, chuta, de verdad que a mí me gustaría salir de la casa. Mira lo increíble que ocurre. O sea, a mí en algún momento que queremos irnos a trabajar a la casa, pero después decimos, hoy echo de menos salir de la casa. Son como las cosas que hay que analizar, porque teletrabajo significa estar en tu casa las 8, 9, 6 horas trabajando en tu lugar de trabajo, siendo eficiente y productivo, que es una de las cosas que en este lugar ha fracasado. Ha fracasado, porque nosotros yo, en una de las empresas, yo soy muy partidario de trabajar del teletrabajo, ojo, muy partidario, pero me resulta de repente conflictivo porque llamáis a tu trabajador a las 10 de la mañana y lo escucháis con ruido y le decís, oye, viejo, ¿me podéis dar el dato? Uy, pucha, es que ando comprando. Chuta, no, es que vine con mi suegra al médico. No, es que justo vine a echarle benzina al auto. Oye, pero son las 10 de la mañana, pues, tú tenés que estar trabajando hasta ahora. Esa laxitud que de repente nos tomamos genera este conflicto de ser, de qué tan conveniente es hacer teletrabajo o no es tan conveniente hacer teletrabajo. Por este lado,
soy un férreo partidario de hacer teletrabajo, pero creo que tenemos voy a usar una palabra compleja, una idiosincrasia especial por estos lados en donde cuesta llevarlo a cabo. Sí, ahí es donde entramos en temas de productividad. Oye, Yanni, ¿y qué piensas tú respecto? ¿Eres partidario del teletrabajo o detractor del teletrabajo? Oye, es que... Marco, ya sabemos que Marco es detractor del teletrabajo. No, yo no soy detractor, no, estoy molestando nomás. Oye, Arte, antes de eso quiero mandar un saludo que nos acaba de escribir Luis ¿Sí? Santander. Luis. Sí, tenemos pendiente el segundo episodio. Me dijo, saludos al team. Eso fue lo que me escribió. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cariño ahí a Luis Santander y a toda su empresa y equipo de Valgreti. Oye, es que es un poco complicado porque yo, en general, en la logística no hay teletrabajo. O sea, parto discrepo. Ya. Corten. Vamos a sacar al Marcos. Va a salir. No, mira, pero vamos por área. Yo no soy mucho de transporte como esencia profesional, digamos. Entonces, me tocó en pandemia una oportunidad laboral que no la esperaba y me llegó, que fue hacerme cargo de la distribución desde los centros de distribución de una empresa grande de ferretería. ¿Ok? Y, insisto, no lo tenía pensado y me transformé en un Uber del camión. Tenía camiones que no eran míos y me encargué de la distribución. Bueno, estaba todos los días pendiente, obviamente también allá en el sector de Pudahuel, y tuve que vivir distintas facetas. Primero, los permisos que tenía que sacarle a todos los transportistas para que pudieran estar activos y no les pasara una infracción. Y también, bueno, estar ahí en terreno. Entonces, viví como todos operativamente, porque todos los que estaban en el centro de distribución estaban trabajando, ordenando la carga para las personas que estaban pidiendo desde sus casas. Entonces, fue gratificante también ver el tema. O sea, quiero enfocarlo en esa parte, porque me metí al centro de distribución, yo no tenía nada que hacer ahí directamente, pero estaba mirando para ver cómo salía la carga de una cantidad importante de camiones que me tuve que controlar y administrar. Entonces tenía un equipo también que me ayudaba a la administración de esto. Fue una experiencia muy, pero muy buena. Entonces, quiero por eso partir por ese lado, digamos. Creo que en una parte era difícil poder estar de teletrabajo. Hay áreas que obviamente las puedes controlar como teletrabajo, no sé, el control de facturación, a lo mejor la administración del abastecimiento, pero había cosas que no era difícil poder estar fuera, tenías que estar en la operación. Pero también se dio mucho, y que hasta el día de hoy me ha tocado, por ejemplo, y voy a nombrar esta empresa que igual también nos ha cooperado, que es DHL, una multinacional. Me ha tocado ir a DHL, y en DHL me encuentro con que hay distintas áreas que trabajan algunos días y después va la otra. Por ejemplo, comercio exterior y transporte trabajan hoy día jueves, pero no van mañana viernes. Entonces va a otra área. Entonces, también ellos han dado, obviamente no es que no trabajen, el viernes trabajan desde su hogar. Entonces creo que hoy día hay espacio para esto. Creo que el teletrabajo, tal como dice Marco, a lo mejor bajó, pero no te sabría decir bien. Yo tengo personas que antes no hacían teletrabajo, que no existía en su vocabulario, y hoy día, algunos días de la semana sí lo tienen. Entonces yo creo que si el porcentaje bajó, es porque a lo mejor aumentó la cantidad de personas trabajando, y eso hace que el porcentaje ande por ahí, pero yo siento que hoy día tienes más colegas o gente que se relaciona contigo que dice, oye, no, pero yo tengo 1 o 2 días de teletrabajo. Me parece bien. Por eso digo que a lo mejor es una palabra que llegó para quedarse. Pero tú hiciste una pregunta antes de eso. Tú preguntaste que cómo estaba el tema de la tecnología. Yo creo que la tecnología, ahora voy a saltarme a otro extremo, me voy a saltar a la PLOC. La PLOC, gracias a la tecnología, yo te voy a hablar de números. Cuando partimos en la pandemia, la PLOC fue una de las primeras, yo creo que empezamos en el mes de abril de ese año a hacer charlas.
charlas, pero geniales. Empezamos a conectar al país, cosas que no podíamos haber hecho antes. No se hacían. Por ejemplo, recuerdo mucho el gerente del puerto de Iquique. Nunca lo habíamos tenido acá ni en la FILCE ni en la PLOC. Y estaba presente con nosotros. Estuvo nuestro amigo que falleció, Mauricio Russo, que también le dio una diferencia a lo que era, digamos, la pandemia, que fue tener a todas las personas trabajando desde su hogar, si es que se podía, o no trabajando, y ganando un sueldo, porque él les pagó el sueldo a todos. Y él justo, visionariamente, como un mes o un mes y medio antes, visionó que podían empezar a trabajar con entregas a domicilio desde un centro de distribución. Ese era como el término de lo que estábamos hablando, porque él solo tenía tiendas presenciales. Y llegó justo, él estaba en el proceso de... Bueno. Oye, y desde el punto de vista, aquí una pregunta para ustedes que llevan más años en la logística y pasaron ese periodo, ¿hubo desarrollo de infraestructura en ese momento? O sea, porque yo sé que por lo menos en Concepción como que se adaptaron varias cosas en la región del Biobío y eso dio pie a mejoras. O sea, siempre hemos conversado el tema del Smart City, pero la pregunta es, ¿eso impulsó mejoras como a nivel operativo? O sea, yo creo porque la cantidad de flujo que se debe haber generado, pero de que sean como concretas que ustedes hayan podido identificar en ese periodo como proyecto. Entonces, pensando que fue en el 2020, algún proyecto que haya nacido para el 2021, 2022 y que hoy en día sean producto de esos análisis que se realizaron en ese momento. Marcos, ¿dispara usted? Paro yo. Don Gianni, por favor. Dispara usted primero. Mira, yo creo que en proyectos de infraestructura, en general, bueno, hablemos de infraestructura de edificios, por ejemplo, yo creo que todo recuerden que hubo una disminución. Yo justo tenía una construcción al lado de mi edificio. Estaban haciendo un edificio un poquito más pequeño y todo parado, absolutamente parado por un tiempo importante. Después se empezó a permitir venir, pero muy temprano se iban a sus casas, por el tema también del transporte. O sea, había siempre un condicionamiento. Hablo tema de infraestructura general, edificios de habitación. Pero en el tema de la logística o de la cadena de suministro, obviamente también se vio afectado. Desde ahí, bueno, nosotros tuvimos algo antes, acuérdense que tuvimos estallido social. Y entre estallido social y pandemia se produjo un problema también del comercio exterior y los puertos. Antes los puertos funcionaban las 24 horas. También voy a hacer algo rápido, extender hasta el día de hoy. También pasamos a la delincuencia. Entonces, estallido social, COVID, delincuencia metida o en crecimiento importante y exponencial, y eso hace que los puertos ya no funcionen en 3 turnos, si no me equivoco, o 4 turnos, como era el término, y terminan funcionando solamente durante el día. Entonces, en las noches no hay movimiento porque hay mucho robo de camiones. Y eso hace que también una detención en el tema de creación de oportunidades en los puertos. Sí, eso es verdad. Hoy día se estancaron mucho los puertos por lo mismo. Hoy día ya empezamos a ver renacer, pero hubo un estancamiento. Los proyectos nuestros se han demorado, incluyendo el puerto a gran escala, pero hoy día llegamos al 2025 y nuestros vecinos tienen el puerto de Chancay, ya lo hemos conversado otras veces, y nosotros creo que ahí nos empezamos a quedar y estamos empezando recién a generar, obviamente, nuevos proyectos. ¿Se acuerdan del proyecto de la intención de tener acá también un tema de, si no me equivoco, de las vacunas acá en Chile, de una creación de un centro que también iba a tener infraestructura? O sea, había pensamiento por lo menos de desarrollo y de crecimiento, y lo que no significa que lo hayamos logrado, pero habían intenciones. Creo que la logística no paró. No paró, entonces habían cosas que se tenían que seguir. Las vacunas tenían que acuérdense que tenían una cierta cantidad de tiempo, temperatura, que se debían manejar y controlar.
sea, por ende, se tuvo que incluso en lugares que no había lugar para almacenar. Por ejemplo, un avión partía desde acá hasta Coyhaique y después había que repartir a distintos pueblos. No había infraestructura, que se tuvo que ir adaptando y creando en distintos lugares. Entonces, porque de repente solo pensamos como en el Gran Santiago, en el Gran Concepción, o en el Gran Valparaíso. Sí, pero habían zonas muy aisladas que se tuvo que ir creando también infraestructura pequeña, pero creando. Y eso es parte también de lo que hizo la logística, lo que hizo el COVID en pos de una mejora incluso de sistemas. No sé, ahí Marcos, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí hubo, bueno, hubo un cambio potente con la pandemia. Definitivamente, muchos centros de distribución se vieron potenciados o obligatoriamente. No es que hayan querido tener esa explosión de trabajo, porque hubo un cambio significativo en el comportamiento del consumidor final. Eso es algo que ya lo sabemos. Que reveló a la logística de última milla como la logística importante de lo que va a llegar y lo que te van a traer a tu casa. Este concepto del e-commerce que se venía, que yo ahí tengo mis dudas si se venía incorporando a Chile o tenía una incorporación y ya que había llegado a su nivel estándar antes del COVID, porque había e-commerce antes del COVID, y con un porcentaje más o menos estable. Las empresas ya tenían cierto nivel de despacho de e-commerce, tanto las empresas grandes, las medianas y sobre todo los emprendimientos, que era un e-commerce, yo siempre digo un e-commerce tipo subgeneri, porque te vendo aro y te los voy a dejar a la estación del metro, te vendo champú y te lo paso a dejar te lo dejo en tu conserjería o los retiras en mi conserjería. Estaba esa dinámica, pero durante el COVID se potenció obligatoriamente porque estábamos todos encerrados y como dijo Humberto, muchas personas empezaron a comprar para desestresarse y empezó esta lluvia de ventas de e-commerce, en donde muchas empresas grandes tuvieron que acomodarse, entendiendo también que antes de eso existían grandes vendedores de e-commerce a nivel mundial. Alibaba, AliExpress, Amazon, ya tenían la infraestructura, la cual la potenciaron un poquito más. Entiendo, y aquí no sé si estoy en lo correcto, que durante la pandemia Amazon tomó la decisión de poner un centro, un hub en Brasil, si no mal recuerdo, que acercaba más rápido los productos para Sudamérica. Que eso fue como el concepto más grande que yo me acuerdo sobre eso. Otras cosas que apareció mucho son los dark store, que cambiaron el concepto, y después apareció el concepto del Green Store, que era una tienda que tenía atención a clientes atrás con un dark store para hacer e-commerce. Empezamos con estos cambios bien interesantes. Aunque yo siempre digo y voy a seguir diciendo que este concepto del e-commerce no es algo nuevo y que no apareció con la pandemia, esto de querer entregar rápidamente, porque el concepto de delivery viene asociado a la comida rápida. Y la comida rápida, en Chile, hay dos exponentes que nos enseñaron que se podía entregar en 30 minutos y la comida caliente: el Domino Pizza y Telepizza. No sé si ustedes se acuerdan, aquí voy a usar mis canitas, como dice don Gianni. No me acuerdo de eso, son contemporáneas, ¿no? Sí, me acuerdo, sí, recuerdo bien. Ellos tenían ese concepto en donde, claro, tú hacías el pedido, y ahí entra la tecnología, para conectarlo bien esto. ¿Por qué? Porque los optimizadores de ruta, los planeadores
anteriormente el hecho de hacer el estudio donde yo estoy localizado, donde localicé el local, puedo atender a estas rutas o esta zona completa. Se nos cayó Yanni, está con sí, ahí va a resolver un tema ahí de teletrabajo. Del teletrabajo. Entonces, todos esos movimientos, toda esa tecnología nos ayudó. La experiencia que ya venía atrás, claro, pero nos obligó a adelantarnos. Siempre yo digo, y con las personas que hemos conversado sobre este tema, siempre yo digo que disculpe, me estaba llegando un WhatsApp. Ya. Siempre he visto que la pandemia como que nos adelantó, si no 5, 10 años. No hizo adelantarnos a la incorporación de nuevas prácticas, a incorporación de nuevas tecnologías y a la adaptación de ciertas cosas. Hoy día, ¿por qué lo digo? Porque mis hijos compran en el e-commerce, pero antes de la pandemia, muy parejo. A nosotros nos tocó meternos a la compra de comida, que para mí pedir comida era, como te decía yo, la pizza del Domino que me llegaba a la casa, y eso era todo como lo máximo en pedir en e-commerce. Pero ya en pandemia había que pedir otras cosas, y a nosotros con Patricia nos tocó meternos en esta parte, y claro, un cambio tecnológico. Sí. Cuando me dicen, oye, no, es que los supermercados también tuvieron que adaptarse. Si alguien se acuerda que hay un supermercado que se llama Teleuropa, que desde muchos años atrás ya hacía reparto de tipo, tú hacías el pedido y los tipos te llevaban el pedido a tu casa, pero estamos hablando de muchos años atrás. Ahora, con todo esto, avances, yo creo que sí. Retrocesos, también. Yo creo que también. Complicaciones en el diario de vivir, yo creo que fue lo que más nos afectó. Pusimos a la logística en un sitial que corresponde. Puede ser controversial decir que sí. Yo creo que empezamos a hablar más de logística. Yo creo que la pandemia nos ayudó a hablar más de logística. Las personas empezaron a entender más de logística porque se dieron cuenta que cualquier cosa que necesitaban tenía un ciclo que cumplir para poder llegar. Se hicieron necesarios los seguidores de pedidos, los tracking de pedidos, sí, porque con el estrés o con el entusiasmo que te llegaran las cosas a tu casa, claro, estaba ahí, oye, ¿y dónde viene? Y actualizado, ¿y dónde viene? Y va a llegar, y llega hoy día. Fue mejor el cumplimiento de entrega en la pandemia, claramente que fue mayor. ¿Por qué? Porque estábamos todos en la casa. Entonces, a la hora que pasara el reparto, tú estabas ahí en la casa. Así que, check, que es la diferencia hoy día cuando tú sales a trabajar. El repartidor tiene que, no sé, pues, coordinar casi tiempos contigo, o en la mañana, o mediodía, o en la tarde, para que tú puedas entregar. Cuando tú estás viviendo en una casa, no en un departamento, porque un departamento lo puede entregar en la conserjería, bla, 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 bla. Hubo una expansión en los centros de bodegaje, en los centros de distribución. Yo vi un crecimiento fuerte en centros de distribución, y ahí siempre mi duda ha sido si esa expansión fue porque no teníamos una cantidad de metraje correspondiente en ese momento, y nos dimos cuenta que necesitábamos tener más productos almacenados, o nos vimos obligados a pensar distinto por el ciclo de abastecimiento. Y esa parte interesante mirarlo, porque ¿qué nos pasó en pandemia? Se paraba un puerto en China y quedamos desabastecidos. Había problema en Panamá y quedamos desabastecidos. Los gringos tuvieron que parar 1 o 2 puertos porque estaban todos contaminados, y ya de nuevo nos quedamos sin abastecimiento. Entonces,
yo creo que eso nos llevó a pensar que teníamos que tener un stock superior en el caso que ocurriera eso. Que ocurriera algún problema. Que ocurriera algún problema. Los famosos stocks de seguridad ahí para las empresas. De seguridad y esas cosas por el estilo. Ahora, la pandemia en sí, yo creo que nos enseñó que somos frágiles, muy frágiles. Sí. Ante cualquier eventualidad, yo creo. Eso, o sea, pensando lo que hoy. Sí. O sea, imagínate que en un momento no teníamos camas críticas para atender a las personas hospitalizadas. Y no estamos hablando de Chilito, estamos hablando de muchas partes, muchos países donde vieron afectados fuertemente. Hay escenas que te mostraron por la televisión fuertes, potentes, Ecuador, España, Italia, donde no tenían capacidad para hacerse cargo de los fallecidos. Entonces uno dice, ok, 2020, 2021, 2022, cualquier fecha que tenés, no estábamos preparados. El sistema de hospitalización, el sistema de reacción ante un evento como esto, no estamos preparados. No, el mundo, no estamos hablando ni en el país, el mundo no está preparado y nos creemos a todo trapo, y ante una incidencia, yo no quise contestar delante tengo mis dudas si fue algo que se hizo o que no se hizo intencionalmente. Yo creo que puede dar para una conversación larga, pero no estamos preparados. Imagínate que esto se haya inducido. Yo me lo pregunto desde la otra vereda. Si uno se imagina que esto haya sido inducido para controlarnos, funcionó, de ahí para arriba. Porque estuvimos ocupados y generó un efecto negativo en la economía de todos los países. No tan solo el nuestro, de todos los países. A nivel global se habla que... si no mal recuerdo, se habla que la economía cayó cerca del 4% y se compara solo con la Gran Depresión del 1929. Entonces, si alguien lo pensó como un efecto de control, sí. Si alguien por ahí le escuché decir que esto podía ser una cuestión inducida para controlar la cantidad de personas del mundo, que era para controlar... después poder bajar la población. No, si fue por eso no tuvo efecto, porque de la población que tenemos, que 7 millones de personas fallecieron, no tiene una incidencia importante en el número. Hay pandemias hacia atrás que recortaron la cantidad de gente que vivía en Europa de cerca del 50%, 60%. Entonces esto no tiene relación con ese punto. A mí personalmente no me cabe que alguien echara a volar un virus o algo para poder hacer algo contra el mundo, no sé. Sería como demasiado, así como muy de película, ¿cierto? Así como de terror. De hecho, muy de la película Guerra Mundial Z. De los villanos de James Bond. De James Bond, claro, así que quieren destruir el mundo. Sí, bueno, yo creo que la verdad es que se generaron hartos cambios, o sea, porque hoy, al día de hoy vivimos esos cambios. Según mi percepción, o sea, en esa época, como era emprendedor en Oreca, la verdad es que si no hubiese sido por la logística y el tema del delivery y en este caso el desarrollo de las apps que aparecieron, que hoy en día hay varias, nosotros desaparecemos. O sea, si no hubiésemos tenido esa posibilidad de vender por aplicación, en una primera instancia, estamos hablando ya de meses agosto, septiembre, por ahí del 2020, nosotros no hubiésemos generado el dinero suficiente para respirar, así como porque estábamos, pero así a punto de quebrar. Y lo que comentabas, Marcos, la verdad que yo creo que actualmente la gente tiene más internalizado el tema del e-commerce, porque antes de la pandemia yo trabajaba mucho con Corfo, con el tema de emprendimiento, con la startup. Y las empresas que querían
activar la venta e-commerce a través de distintas plataformas les costaba mucho generar la atracción, generar los leads necesarios para poder generar la conversión final. Y en la pandemia los leads llegaban solos, las páginas web aumentaron sus tasas de llegada de nuevos usuarios, las consultas también, las tasas de rebote disminuyeron un montón, las tasas de estadía también aumentaron y eso favoreció la venta de e-commerce. O sea, yo tengo varios conocidos emprendedores que tenían algunos negocios y vendieron, pero un montón en la pandemia. O sea, después, como tú dices, bajó el porcentaje, pero aún así, hoy en día siguen vendiendo, o sea, una venta importante el tema de lo que es e-commerce. Ahora el problema es lo que también se desarrolló bastante, que eran los anuncios, lo que se llama la estrategia SEM del marketing, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Meta Ads y Google Ads, que considero que hay una batalla gigantesca. El otro día estamos viendo las pujas, Marcos. Las pujas son el valor que tiene cada palabra clave en la red. Sí, ¿y qué pasa? Que nosotros usábamos una palabra clave para venderle a un cliente que en esa época la puja costaba 200 pesos, más o menos, aproximado. Esa palabra clave hoy en día cuesta 5.700 pesos. O sea, ha ido subiendo su costo debido a la gran cantidad de empresas que la usan para poder generar los anuncios. Y aquí entra todo este tema de los algoritmos. O sea, yo creo que la pandemia, el COVID, impulsó el desarrollo de esas tecnologías, de cómo nosotros anunciamos de forma más óptima nuestros productos en las distintas plataformas digitales. Y ahí es donde está el algoritmo EdgeRank, el PageRank, que es el de Google y el de Meta, que pelean hoy en día para poder, en este caso, tener la preferencia, porque una vez que ya te generamos la venta, entra la logística, y en la logística es la que tenía el otro desafío. Y ahí el otro día cuando hablábamos con Luis Santander respecto al aumento de ventas que se genera en los cyber, ¿cierto? Claro. Y, sí, o sea, porque nos decía que podían pasar de 300, 400 ventas a más de 2.000, 3.000 ventas al día. Entonces, yo creo que esa es parte como de este desafío o esta adaptación que se generó, donde las empresas, bueno, han ido acelerando la implementación de la tecnología. Bueno, la infraestructura también yo creo que va un poco más lenta, pero también va en vías de... Y aquí va la pregunta del millón. Marcos, ¿qué pasaría si mañana volvemos a encerrarnos por algún motivo? Por ejemplo, pasó lo mismo del COVID, o pasa lo mismo del COVID. ¿Está preparado usted para hacer frente a esa situación? O sea, yo siempre me lo estoy cuestionando. Yo particularmente sí. Ya. Yo particularmente sí. Insisto, para mí fue un cambio de 180 grados la pandemia. Y que me he mantenido post pandemia en ese cambio. Ahora me ha tocado salir un poco más, bla, 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 pero me resisto más a lo que me resistía antes a salir. Y hoy día me resisto más. Yo creo que es que es compleja la pregunta, porque sí. Es súper compleja, porque yo te podría contestar diciendo, mira, en pos de lo que vivimos durante la pandemia y los años posteriores, si nos llegase a pasar algo similar, estamos preparados. Sí, estamos preparados. Si llegaran los extraterrestres al mundo y tuviéramos, no sé si estamos preparados. Una cosa así. Yeah. Me pasa con lo siguiente, que hoy día, por ejemplo, tenemos temas importantes en la logística que pudiesen llegar a tener un impacto muy parecido a lo de la pandemia, con problemas de abastecimiento, en donde nuestros pasos por el canal de Suez, nuestros pasos por el canal de Panamá, están siendo cada día más conflictivos, y lo que lográbamos en algún momento en traer en 30 días, hoy día hay que pensarlo o en 60 o en 90. Estoy poniendo números solamente para comparativo. Hoy día, con la llegada de
un nuevo presidente en Estados Unidos, las relaciones internacionales están un poquito tensas y resulta que hoy día con la globalización, yo me atrevería humildemente a decir que hoy día tenemos una pandemia, con una pandemia arancelaria generada por el nuevo presidente de Estados Unidos, que nos puede generar un impacto, no de que nos tengamos que encerrar, sino que un impacto económico muy parecido que no sé si estamos preparados. Mira cómo te cambio la estructura. Sí. A mí sí me gustaría, que creo que no lo conversamos muy fuertemente, creo que la pandemia nos enseñó que hay que tomar decisiones rápidas y bastante rápidas para que no se generaran mayores muertes. Lo de los contagios es algo que probablemente uno nunca va a saber cómo se puede controlar un contagio, pero el no tener, no estar preparado para generar una vacuna que te pueda contrarrestar y te pueda mantenerte vivo, yo creo que es lo importante. Yo creo que alguien por ahí también dijo en algún momento, con esto de las teorías conspiratorias, que esto lo habían mandado al aire para que las farmacéuticas se hicieran millonarias. Ok, ya, puede ser. Pero resulta que la generación de vacunas le salvó la vida a mucha gente, porque si no, esos 7 millones a lo mejor podrían haber sido más. Sí. Y ahí hay logística y todo el pensamiento crítico que está ahí dándole vuelta, pero hay logística porque esas vacunas tenían que llegar, tenían que transportarse, como dijo Gianni, tenían que mantener una cadena de frío, había que tomar decisiones para traerlas, cuándo traerlas, dónde traerlas. La logística que hubo para que las vacunas llegaran a los vacunatorios, valga la redundancia, las vacunas llegaran a los vacunatorios y que la gente fuera a vacunarse, no es menor. Y sí. yo creo que ahí, mira lo que te voy a decir, yo creo que ahí nos faltó un poquito de tecnología. Sí. Hay un poquito de tecnología a nuestro estado, y a lo mejor en nuestro estado, yo no tengo experiencia afuera con lo que pasó con los vacunatorios, que nuestro estado haya podido controlar de mejor manera, porque yo cuando me fui a vacunar me dieron un cartoncito, bueno, primera vacuna, segunda vacuna, después apareció ya que con el código QR de la célula de identidad, ya sabía si estabais vacunado o si no estabais vacunado. Sí. Ahí fuimos un poquito lentos, pero yo creo que eso, que es como el problema generalizado. Sí. No pensamos lo que nos puede pasar. Y como no pensamos lo que nos puede pasar, no vimos una necesidad de tener una forma para bla, 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 bla. Para cubrirlo. Fue más reactivo el... Fue más reactivo. Yo creo que nos pasa en una empresa, nos pasa en nuestra familia, nos pasa a nivel gobierno, nos pasa a nivel Estado, no, es como lo que no hay que va a pasar, no te preocupes de eso, preocupémonos cuando pase. ¿Cierto? Sí, ese es como el pensamiento, no tan previsor, no tan proactivo. No tan previsor, claro. Sí. Entonces, pero ahí yo tengo eso, que creo que lo de la vacuna fue un acierto global. Se hayan enriquecido, no se hayan enriquecido una parte, fue un acierto global. Pero me llama la atención que hoy, por ejemplo, no hay una vacuna pensada en el COVID. Alguna cosa como para darle vueltecita, sí. Para esas teorías conspiratorias. Sí. Oye, yo creo, disculpa, yo creo que sí, la cadena de suministro en general, hoy día yo la veo más robusta que antes de la pandemia. Sí. Bueno, también en Chile, como comentó Gianni, nosotros tuvimos 2 episodios muy juntitos. Y que yo creo que esos 2 episodios muy juntitos a lo mejor pueden ensuciar de qué es lo que es qué. Pero el estallido social más la pandemia a nosotros nos afectó distinto a lo que les puede haber afectado a otros países. Sí, bueno, justamente ahí yo creo que es
por lo menos lo que es cadena de suministro está más robusta hoy en día como para poder absorber un problema similar a lo del COVID. Sí. Yo creo que estamos, hay mejor infraestructura de centro de distribución. Hay un mejor conocimiento de cómo debemos actuar ante un aumento de el e-commerce. Creo que se incorporaron tecnologías de control, tanto control de WMS, TMS, optimizadores de ruta. Tenemos también hoy día muchas empresas que ya están utilizando inteligencia artificial para administrar una gran cantidad de datos y generar tendencias, que eso no viene tanto de la pandemia, pero hoy día se está incorporando y que podemos tener ahí, estar más preparados para generar hub y generar estructuras. Insisto, los dark store llegaron varios, se generaron varios durante la pandemia, pero se han mantenido varios post pandemia. Hay una cuestión que ya más bien viene desde la idiosincrasia de cada uno. Yo tengo una familia que le gusta salir a comprar en físico, le gusta probarse las cosas, y por eso la necesidad de los malls, los centros comerciales. Hay otras personas que dicen que no, que eso podría ser talla de punto y llegar. Claro, reemplazable. Y ahí está bueno, hay los grandes dueños, los grandes inversores de los malls, los gringos, vienen al revés. Ellos crecieron una cantidad importante de malls y hoy día están cerrando una cantidad importante de malls. No sé qué nos va a pasar a nosotros. Nosotros siempre hacemos a contramano de lo que hacen en otro lado. Entonces, nosotros hoy día tenemos una gran cantidad de malls. No sé cómo vamos a llegar, pero en Chile a la gente le gusta salir. Sí. Y eso, yo creo que eso fue el impacto mayor que hubo con la pandemia. Después de la pandemia volvimos a salir a la calle y eso hay que también es interesante mirarlo. Sí, oye, se fue volando el tiempo y a propósito que nombraba el tema de los malls, una mención especial al día lunes con el fallecimiento de Horst Pohlmann. Sí, o sea, yo lo considero un tremendo aporte al desarrollo de nuestro país, o sea, pensando en todo lo que él creó, o sea, y ahí donde muchas veces nos cuestionamos de lo que nosotros podemos llegar a hacer, y por lo que yo he escuchado, yo no lo conocí en vivo y en directo, pero de personas que sí tuvieron relación con él, de verdad que les afectó bastante porque decían que era una tremenda persona, así que hacemos mención especial de don Horst Pohlmann, que falleció el martes, ¿cierto? El 11 de marzo. Martes 11 de marzo fue... Martes 11 de marzo. Me adhiero a tus palabras. Sí. O sea, por lo menos nosotros siempre conversábamos con la gente cuando íbamos al supermercado y hablábamos, yo le preguntaba porque me decían, anduvo el jefe en la mañana, acá cerquita. Y yo le decía, ¿cuál jefe? No, vino don Horst y recorría el supermercado abriendo y saludando a la gente en el inicio de turno. Entonces, mira, a la edad, o sea, pensando que fue el año pasado, también el de Concepción, que lo visitaba y la gente tiene un buen recuerdo. Así que hacemos mención especial cerrando el programa, ¿sí? Yo entiendo que era muy cercano a la gente y por eso era muy querido también. Sí, muy querido. Así que cerramos el programa de hoy con esa mención especial, y la otra es respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Marcos, con el tema de las vacunas, que justamente hay un brote de sarampión en Texas, donde ya... No lo he leído. Sí, hay más de 200 contagiados y hay algunos fallecidos, así como para hacer el nexo con lo que estábamos hablando del tema del COVID. Así que, bueno, como todos los programas, todas las semanas, para mí fue un tremendo agrado. Don Gianni ahí tuvo un inconveniente. Nos tuvo que dejar, así que la próxima semana nos vamos a encontrar nuevamente en Logística y Más, en nuestro 9º episodio. Estuvo muy buena la reflexión respecto a es bueno evaluar y revisar, porque a veces nos olvidamos lo que ocurre y eso impide que nos preparemos para estas eventualidades. Por eso la pregunta importante que le quiero dejar a las personas que estuvieron conectadas, las que van a escuchar el podcast igual, es ¿qué tan preparados estaríamos ahora para enfrentar una nueva crisis mundial, ya sea una pandemia o cualquier otro tipo de crisis? Esa es la pregunta.
que deberíamos responder de forma personal. Así que agradezco mucho, don Marcos, un agrado como siempre compartir contigo la pantalla y este podcast de Logística y Más, que cada vez estamos teniendo más adeptos. Ya tenemos como 50 seguidores en Spotify, así que bueno. Sí, así que usted, si escuchó nuestro programa hoy y no nos está siguiendo en Spotify, vaya, déjenos las 5 estrellitas, ¿sí? Síganos y les va a llegar la notificación cada vez que salga un episodio, y estamos hablando, como siempre, de logística y más. Así que muchas gracias, Marcos, nos vemos, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Adiós. Nos vemos, chao.